Muy buenos días, les doy la bienvenida a nuestro culto en castellano. Los invito a alzar sus ojos y a mirar al Señor. Así como los israelitas que subían a Jerusalén a adorar a Dios, lo hacían cantando: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Con esta fe, con esta certeza de que nuestro Dios es nuestro socorro, los invito a que juntos adoremos a nuestro Dios. Les comparto algunos anuncios. Durante estas semanas pudimos servir al comedor Refugio. Enviamos 100 bolsas con alimentos no perecederos a los niños de este comedor. Y esto se hizo posible por medio de la ofrenda de nuestra hermana Débora Kim, así que le damos las gracias. El grupo de jóvenes van a tener su retiro espiritual de manera virtual entre 15 al 17 de agosto, el próximo sábado, domingo y lunes, con el lema Mokpan Espiritual. El orador quien va a estar compartiendo la palabra, predicando, es el misionero Samuel Kim. Así que pedimos sus oraciones para que este retiro espiritual sea de bendición para los jóvenes y, como lo dice en su lema, no puedan ellos alimentarse ricamente de la palabra de Dios, que realmente sea un mokpan espiritual para ellos. Vamos a entregar la ofrenda al Señor, los invito a presentar la ofrenda a Dios y voy a compartir la palabra de Salmos 56, 9 al 11, que dice: el día que yo clamé a ti, mis enemigos retrocederán. Esto sé que Dios está a mi lado. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias, así como el salmista confiesa: el día que yo clame a ti, mis enemigos retrocederán, porque sé que vos estás conmigo. Padre, con esta confianza nos presentamos delante de ti y te entregamos esta ofrenda. Recibí esta ofrenda, utiliza para tu gloria y al mismo tiempo, Señor, te pido que bendigas con tu presencia a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos presentes en estas mañanas delante de tu presencia, para que podamos realmente caminar con vos, que podamos estar protegidos, cobijados por vos y que podamos en estos tiempos tan difíciles realmente vivir con esta confianza, con esta fe de que tú, Señor, estás con nosotros. Ayúdanos a vencer todos los temores y miedos. Ayúdanos a vencer los problemas, las aflicciones. Ayúdanos, Padre Santo, a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano. Vamos a alabar sobre quién es nuestro Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. En la oscuridad, el polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto
Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, ese es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, sí Dios. Si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, cántale a ese Dios que va delante nuestro. Una vez más, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, otra vez, si Dios es por nosotros, nadie podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti.
llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Amén. Ponemos nuestras esperanzas en ti, Cristo Jesús. Amén, amén. Dios Papá, gracias por redimirnos. Éramos gentiles de gentiles, no nos diste lo que merecíamos, no nos diste lo que deseábamos y planeábamos, sino que nos diste lo que necesitábamos. Nos adoptaste con misericordia, somos tus siervos y no tenemos mérito en obedecerte. No son logros propios los que alcanzamos, ni tampoco son fracasos los que no logramos. Morimos cada día en ti para vivir y vivimos para seguirte, porque eres nuestro único Jesús y no hay otro camino. Te invitamos a nuestro hogar, a nuestra vida, para que corras por nuestras vidas como un río de agua viva, porque hoy ya no queremos tener más sed. Dios, ayer ya pasó y mañana tendrán sus propias preocupaciones. Te necesitamos hoy más que nunca. Renueva tus bondades, endereza nuestras veredas y queremos estar conectados a ti, porque te apreciamos más que el oro refinado y tu palabra es más dulce que la miel. No queremos vivir como necios, no queremos vivir solo por vista. Danos de tu paz, de tu gozo, pues no hay otra fuente de alegría y felicidad. Te necesitamos más de lo que podemos entender o expresar. Guía tanto nuestro querer como hacer. Moldea nuestro ser y carácter. Reprende nuestra incredulidad hoy y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos con anhelo, cual pobre deseando una migaja de tu ser, o como quien anhela tocar tu manto. Nos postramos a tus pies reconociendo tu nombre. Eres nuestra piedra angular y no eres una de tropiezo. Eres nuestro pastor, amigo fiel, la sabiduría misma, nuestro único redentor, quien tomó nuestro lugar en aquella cruz. Ahora anhelamos tu vuelta, ayúdanos a mantenernos despiertos, apartados de este mundo, renovándonos cada día y en cada suspiro. Dios, te amamos con todo nuestro ser, fuerzas, corazón y mente. Guíanos de día y de noche, cuida nuestra diestra y siniestra, bendice a toda nuestra comunidad de fe, a cada hijo. Día a día convivimos con legiones de dificultades y desafíos, pero solo necesitamos al único Jesús para superar cada una de ellas. No te pedimos que cambies el contexto porque nos enseñaste a vivir no solo de pan, sino de tu preciosa palabra. Ayúdanos a mantener nuestra mirada, base y enfoque en ti. Bendice al pastor Pedro Q, quien compartía tu palabra, pero también te pido que te acuerdes de los demás pastores, nuestros presbíteros, líderes formales, jóvenes, nuestro departamento de educación, a las abuelas, a todas las familias y trabajo. Bendice esta Argentina, así como cada rincón de este precioso mundo. Dejamos y entregamos todo bajo tus pies, reconociendo tu señorío. Buscamos hoy ser dichosos, reconociendo que somos pobres en espíritu. Te amamos, te necesitamos, te suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que vamos a compartir hoy es de 1 de Samuel, capítulo 17, del versículo 41 hasta el versículo 49, y dice: El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco,
porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra. Amén. El título de la palabra de hoy es: Dios es más grande que nuestros problemas. La semana pasada les hablé de la importancia de vivir como cristianos aferrándonos de valores y principios bíblicos y espirituales. Y uno de los principios que compartí fue la de confiar en la soberanía absoluta de nuestro Dios. Saber que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, conforme al poder que actúa en nosotros, así como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 3:23. Y observamos juntos de cómo Dios había realizado la gran hazaña, la gran obra sobre el pueblo de Israel, liberándolos de la esclavitud de Egipto, abriendo el camino por en medio del Mar Rojo y destruyendo al ejército egipcio. Y los invité a abrir sus ojos de fe y a mirar la gran obra que Dios podía hacer en sus vidas. Espero que hayan vivido esta semana con sus ojos puestos en el Señor y no en el mundo. En la palabra de hoy encontramos a un individuo, no a un pueblo, no a una comunidad, sino a un solo hombre, de hecho un muchacho joven llamado David, que sale a enfrentar un problema muy grande, un problema llamado Goliat, que podía destruir su propia vida y destruir la vida de su pueblo también. Muchas veces solemos pensar que Dios es alguien que se preocupa por los problemas más grandes, no como los problemas del mundo, de una sociedad o de un grupo en particular, y no de un individuo como yo, de alguien como yo. Dios debe estar ocupado por asuntos más grandes, por asuntos más importantes, y no creo que a Dios le interese lo que me pasa a mí, a un individuo como yo, pequeño e insignificante. ¿Nunca tuvieron pensamientos como estos? De pensar que Dios se preocupa y se ocupa de otros, pero no de mí, que no soy importante para Dios. Sin embargo, la palabra de hoy muestra a un Dios que sí se preocupa por un individuo, acompaña y ayuda a un joven que lucha y enfrenta un problema muy grande, ¿no?, en el nombre de Dios, para la gloria del Señor. Todos nos enfrentamos problemas en la vida. Goliat en la palabra de hoy justamente representa a esos problemas y barreras que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. ¿Cuál es el Goliat que ustedes estuvieron enfrentándose en estos meses o en estos días? ¿Qué es el Goliat en la vida de ustedes? Seguramente son problemas que no se resuelven con facilidad, problemas difíciles, ¿no?, que no pueden ser resueltos, ¿no?, con nuestras fuerzas. Puede ser una enfermedad, puede ser alguien que le esté haciendo la vida imposible a ustedes, o un trabajo, un proyecto en que estén fracasándose una y otra vez. O pueden ser ustedes mismos, uno mismo que constantemente se deprime y renuncia con facilidad cada vez que se presentan desafíos nuevos. O inclusive puede ser algún pecado que lo esté llevando, ¿no?, a caer, a tropezarse una y otra vez en su vida cristiana. Son estos Goliat, ¿no?, los que se presentan delante de nosotros y nos atormenta, nos lleva hacia la frustración, no hacia el miedo. Nuestra reacción muchas veces no es muy diferente a la reacción de los israelitas frente a Goliat. Todos ustedes conocen el contexto de la historia de hoy. Los filisteos se reunieron para invadir a Israel y los israelitas salieron al encuentro de los filisteos liderados por el rey Saúl.
Pero la presencia de un gigante llamado Goliat termina provocando un miedo tan profundo entre los soldados de Israel que antes de empezar las batallas ya se sentían derrotados, hasta empezaron a escaparse, a huir del campo de batalla. Así cuenta la reacción de los israelitas, ¿no? En 1 Samuel 17:11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, o sea, cuando escucharon a Goliat, ellos se amedrentaron, dice, se consternaron y tuvieron mucho temor. Al versículo 24, todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, al ver a Goliat, huían de su presencia, dice, y tenían mucho miedo. No había ni siquiera empezado la pelea, la batalla, y ya se sintieron derrotados. Algunos empezaron a huir, a esconderse del enemigo. Y puede ser que esta imagen de los israelitas sea nuestra imagen también. Cuando nos encontramos con un gigante, con un monstruo tan grande como Goliat, nos frustramos, nos desanimamos y nos paralizamos por el miedo. Nos escapamos y no hacemos ningún intento para enfrentar ese problema tan grande y enorme que hoy en la Biblia aparece como Goliat. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cada vez que Goliat se presenta delante de nosotros? Porque así como Dios literalmente llevó a David a ese campo de batalla, suele también llevarnos a nosotros hacia situaciones como estas. ¿Y qué hacemos en esos momentos? En primer lugar, tenemos que poder identificar y conocer bien a nuestro enemigo. Uno de los errores, ¿no?, que cometemos muchas veces con frecuencia en nuestra vida es creer que mi problema es el problema más grande del mundo. Goliat era grande, por cierto, enorme. Frente a su tamaño, los israelitas se sintieron derrotados y se rindieron antes de ni siquiera haber iniciado la pelea. Y eso es lo que nos sucede cuando solo vemos y nos quedamos con el tamaño de un problema. Hay un libro llamado David y Goliat, escrito por Malcolm Gladwell. Lo que afirma el autor en este libro es de que no todos los que se ven fuertes son fuertes de verdad. No necesariamente son fuertes. O sea, la apariencia no es todo. Es interesante que en base a algunos datos médicos, este autor menciona algunas de las debilidades que Goliat pudo haber tenido. Por ejemplo, dice que los hombres grandes son lentos, así que Goliat pudo haber tenido quizás fuerza, pero no destreza. Y los gigantes padecen una enfermedad conocida como acromegalía, que es un problema de hormonas del crecimiento y producen síntomas como alteración de visión, debilidad muscular, dolor de cabeza constante. Entonces dice el autor de este libro que a pesar de su tamaño, Goliat tenía sus debilidades. Y los israelitas no tenían por qué no haberle tenido miedo, que tranquilamente pudieron haberlo enfrentado. Es interesante la apreciación que hace este libro sobre el tamaño de Goliat. Y lo que intenta decir el autor aquí es que el tamaño, el aspecto, la apariencia de un problema que nosotros vemos, que eso no es todo. Pueden ser grandes, enormes a nuestros ojos, pero no tenemos por qué tenerle miedo, no tenemos por qué sentirnos derrotados antes de pelear, porque no son imposibles de ser vencidos, que el tamaño no es todo. Por eso no tenemos que juzgar a un enemigo o a un problema solo por la apariencia, solo por su tamaño. ¿Se acuerdan lo que les pasó al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida? En Números capítulo 13, vemos que Moisés envía a 12 espías para que exploren la tierra, para que ellos recorran y traigan la información, ¿no?, sobre esas tierras. De los 12 espías que recorrieron la tierra de Canaán, solo 2 volvieron y dieron un testimonio positivo. Solo ellos reconocieron al enemigo como verdaderamente eran. Los 10 que compartieron una información negativa de la tierra prometida, por ejemplo, ellos dijeron, allí en Número 13:28 vemos, solo que el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a la descendiente de Anac, Números 13:31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Lo que ellos vieron ciertamente fueron ciudades fortificadas y hombres fuertes. No hay mentira en ese informe. Es verdad y es cierto todo lo que ellos dijeron. Pero el error lo cometen en el versículo 31 cuando dicen porque ellos son más fuertes que nosotros. No podemos porque el enemigo es más grande. No podemos porque el enemigo es más fuerte.
No podemos porque el enemigo es Goliat. Hermano, lo cierto es que en el mundo como cristianos enfrentamos problemas enormes, gigantes. Hay tantas cosas que no son suficientes con nuestras fuerzas, tantas cosas que no las podemos superar con nuestros conocimientos, cosas que nos dejan consternados, que nos atemorizan. Pero les repito una vez más, no se dejen engañar por su tamaño, no se dejen amedrentarse por su apariencia. Escuchen el testimonio de Josué y de Caleb. Allí en Números 14, versículo 9 dice, solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Ellos son pan comido para nosotros, dice. Tendrán ciudades fortificadas, serán hombres grandes, hombres gigantes, y tendrán la apariencia de ser fuertes, pero son pan comido. Josué y Caleb, ellos sí tuvieron una apreciación correcta, exacta de sus enemigos. Recuerden, los problemas se presentan como gigantes, como Goliat delante de nosotros, pero el tamaño no es todo. No tenemos por qué tenerles miedo de ellos, no tenemos por qué sentirnos amedrentados antes de enfrentarlos y que no son imposibles de ser vencidos. En segundo lugar, tenemos que recordar a quién le pertenecemos, a quién pertenezco yo. Y esto es más importante en realidad que el primer punto, porque los israelitas que huyeron atemorizados delante de Goliat, ellos huyeron porque se olvidaron, ¿no?, de quiénes eran ellos, a quién pertenecían ellos. Se olvidaron de que pertenecían a Dios, que eran los escogidos de Dios, que pertenecían al ejército del Señor. En el versículo 26 vemos que David dice lo siguiente: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente?, dice David. Los israelitas formaban parte de este escuadrón de Dios. Ellos pertenecían al ejército del Señor. Sin embargo, se olvidaron de esa identidad. Se olvidaron de que ellos pertenecían al Señor. Por eso fueron vencidos por el miedo y salieron corriendo del campo. En el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel es llamado varias veces por Dios como ejército o como escuadrones del Señor. Por ejemplo, Éxodo 12:41 dice, pasados los 430 años, en el mismo día, salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones del Señor. Muestra aquí, hablas del pueblo de Israel que está saliendo de Egipto. Y el pueblo de Israel que salía de Egipto, la verdad que de escuadrón no tenía nada. Sin embargo, aquí Dios lo llama como los escuadrones del Señor. Fueron todos esclavos, nunca fueron entrenados como soldados, ni tampoco estaban armados. Sin embargo, Dios los llama como los escuadrones del Señor. Dios los reconoce como soldados listos para luchar. Y es interesante también la declaración que hace David allá en el versículo 45 de hoy. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. A diferencia del resto de los israelitas, David sí sabía a quién le pertenecía. Pertenecía al Señor de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel. Y esto es muy importante, saber que pertenecemos a Dios, al Dios de los ejércitos, que por lo tanto el Señor es nuestro capitán y que Él lucha, pelea por nosotros. Cuando hablamos de la reforma cristiana, la reforma de la iglesia, seguramente la primera persona que se le viene a la mente de ustedes debe ser Martín Lutero. Hay un himno muy conocido, escrito por Martín Lutero, que muestra la fe, la confianza que él tenía hacia el Señor en su lucha por reformar la iglesia. El título de este himno es Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en la segunda estrofa de este himno encontramos estas letras. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Nuestro valor, nuestra fuerza, es nada en este mundo, dice Él. Si confiamos solo en nuestras fuerzas, estamos perdidos, pero Dios lucha con nosotros.
Jesús, nuestro Rey y Señor, el que venció en la cruz, Él es quien triunfa en la batalla. Lutero tenía esta fe. No era él quien luchaba, sino Cristo. Y el triunfo de Cristo sería su triunfo también. David, vemos que hace prácticamente la misma confesión en el versículo 47. Dice, también todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. Del Señor es la batalla, dice. El Señor no libra con espada ni con lanza. Por eso podemos decir que nuestro Dios es más grande que los problemas. Goliat ciertamente era un gigante y era un problema enorme para Israel, pero nuestro Dios era más grande que él. En 1 de Juan 4:4 encontramos esta promesa. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. El que está en Cristo pertenece a Dios y Cristo que está en nosotros es mayor, es más grande que el que está en el mundo. Esta es la promesa que tenemos. Recuerden, nuestro Dios es más grande que los problemas que nosotros enfrentamos. Nuestro Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo en la cruz ya ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Por eso, si estamos en Cristo, si caminamos con Cristo y cuando enfrentamos los problemas en el nombre del Señor de los ejércitos, podemos estar seguros, confiados de que el Señor peleará, luchará por nosotros. Éxodo 14:14 dice, el Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. En Deuteronomio 1:30 también dice, el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos. Dios es un Dios que combate, que lucha por su pueblo. Si están en Cristo, tengan la certeza de que Dios es más grande que nuestros problemas, que no hay Goliat que Dios no lo pueda vencer. Y nuestro Dios va delante y combate por nosotros. No vivan con miedo, no tengan temor de fracasar, porque si es así, nuestro Dios nos levantará de nuevo y nos guiará hacia la victoria eterna. Espero que puedan vivir toda su vida con esta fe, con esta confianza, sabiendo de que nuestro Dios es más grande, mayor que el que está en el mundo, y seamos juntos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque es verdad, muchas veces nosotros también, Señor, nos encontramos en campos de batalla en esta vida y enfrentamos Goliat, el gigante que se presenta delante de nosotros, un gigante que nos atemoriza, un gigante, Señor, que nos lleva hacia una consternación. Yo te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas, Padre, y abra los ojos espirituales de mis hermanos para que ellos puedan reconocer al enemigo, quién es verdaderamente ese enemigo, que el tamaño no es todo, que tiene su debilidad y que nosotros los podemos vencer. Y también, Señor, saber a quién pertenecemos, que pertenecemos a Cristo, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro capitán, que tú vas delante de nosotros y que tú combates, luchas por nosotros. Padre, con esta confianza puesta en ti, con nuestros ojos abiertos, Padre, queremos realmente seguir los pasos de Cristo. Y sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, te pido que los fortalezcas, los ayudes y fortalezca de tal manera, así como David tuvo esa capacidad de confiar en el Señor de la batalla, que nosotros también, Señor, podamos caminar y avanzar con esta confianza. Ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Dios Padre, la fortaleza, la llenura del Espíritu Santo, pueda realmente brindar esta fe, esta confianza en la vida de cada uno de los hermanos de Betel y sobre cada uno de aquellos que con su confianza puesta en el Señor de la batalla, sabiendo de que nuestro Dios es más grande que los problemas, caminan por fe. Sobre ellos sea tu presencia desde ahora y para siempre. Amén y amén.